Comúnmente vivimos en un ambiente lleno de influencias negativas para los adolescentes. ¿Por qué consumen drogas los adolescentes? La pregunta tendría muchas respuestas dependiendo en qué lugar lo hagas, pero todo se resume en sus miedos. Miedo de hablar con sus padres, miedo al rechazo por parte de sus amigos, de no ser lo suficientemente grandes como ellos lo dicen. Y todo viene desde el hogar, donde los padres no hablan con sus hijos, donde no les dejan expresar sus sentimientos, sus emociones, sus dudas, sus temores. En una familia donde cada quien hace lo que quiere, sin que le importe a los demás, es seguro que uno de sus hijos lo probará, y lo peor será que caiga en el vicio. Pero, ¿qué son las drogas? Es en el sentido amplio del término, una sustancia química que tiene efectos biológicos conocidos en humanos o animales. El término droga puede ser utilizado como todo fármaco o principio activo de un medicamento, elemento de origen biológico natural o producto obtenido de él por diversos métodos, o sustancias producidas artificialmente, que puede producir efectos en el sistema nervioso central. Pueden modificar el estado de ánimo, producir placer e incluso llegar a tener potencial de abuso y perjuicio. Las drogas se clasifican de acuerdo al país y la jurisdicción a los que se le atribuye. Las ilícitas varían de acuerdo a la legislación de cada país. Son aquellas cuyo comercio se considera ilegal. Existen convenciones internacionales que han establecido como prohibido el uso no médico de opiáceos, cannabis, alucinógenos, cocaína y muchos otros estimulantes. Al igual que el de los hipnóticos y sedantes, además los países y jurisdicciones locales han añadido sus propias sustancias prohibidas, como por ejemplo bebidas alcohólicas o inhalantes. Las drogas o sustancias lícitas se ocupan libremente de acuerdo a los deseos de cada consumidor, por ejemplo las bebidas alcohólicas. Los efectos de las drogas varían de acuerdo al tipo de droga, dosis y al organismo al que se le exponga. En algunas ocasiones existen casos irreparables, ya sean físicos o mentales. Los efectos que provocan las drogas son diferentes sobre nuestro sistema nervioso, según los distintos tipos de drogas consumidas. Unas son excitantes y otras depresoras. Unas aceleran nuestro funcionamiento mental con el riesgo de aumentar los errores, y otras lo lentifican o lo distorsionan. Otras producen alucinaciones o cambios en la percepción de la realidad. El consumo de drogas tiene consecuencias en el funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso y provoca una serie de efectos que alteran nuestras capacidades. Modifican la manera de pensar, de funcionar, de relacionarse con los demás y de enfrentarse a los desafíos de la realidad. En definitiva, nos hacen menos protagonistas de nuestra vida. Las drogas producen efectos negativos sobre nuestras capacidades físicas y mentales. Las consecuencias del consumo de drogas también pueden ser observadas en animales. ¿Cuáles son las drogas más consumidas por los adolescentes? De las sustancias legales, la más consumida son el alcohol y el tabaco, y las ilegales, el cannabis, que es el que más se consume. Es a medida que los menores van creciendo y disponiendo además de mayores recursos económicos, cuando se inicia el consumo de las sustancias ilegales, como el éxtasis o también la cocaína. Estamos a 3 personas de diferentes edades y les preguntamos cuál era su opinión sobre la drogadicción en Cajamarca. Yo opino que últimamente hay mucha drogadicción, ha avanzado tal vez por el mismo ambiente en que vivimos, de corrupción y tanta cosa, y por los estilos de vida y por los papás que no controlan a sus hijos. Ya, ¿y cómo crees que podríamos combatir eso acá en Cajamarca? Dando charlas, también concientizando a las personas o a los jóvenes, a los niños, porque ahora la drogadicción empieza ya desde niños, y poniendo por ejemplo más polideportivos, evitando ya la drogadicción de diferentes maneras, ¿no? Bueno, no manejo estadísticas, pero el hecho es que sí ha incrementado, no
sobre todo en la juventud. Eso sí es un hecho. Claro, antes empezaba un poco más tarde el tema de drogadicción, ¿no? Y era un poco más reservado. Ahora vemos personas que se drogan a simple visión, digámoslo así, en las fiestas y todo esto, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría usted como padre para los señores que van a ver esto, para que cuiden a sus hijos? Bueno, hay varios factores ahí que deben incidir para tratar de contrarrestar el tema de la drogadicción, sobre todo en la juventud. Un tema es el trato del problema dentro del hogar. Ese puede ser un factor importantísimo, porque siempre los padres debemos aconsejar a los hijos que ese asunto de la drogadicción es un tema malo. El otro asunto es que también viene desde el colegio, desde la escuela, desde la universidad, y es un tema de educación y de cultura. Y otro tema mucho más amplio es que los gobiernos tienen que tener una política de afrontar la drogadicción en nuestro país, cosa que no hay, ¿no? Porque el tema no solamente es policial, también es un tema preventivo, que hay que educar a la juventud, que hay que ver las consecuencias. Me parece importante, por ejemplo, lo que está saliendo el doctor Borda, ¿no? Estar en la televisión y dice, no sabes lo que tu hijo está haciendo, ¿sabe dónde está tu hijo? Le preguntan en el spot publicitario, le dicen al padre, ¿sabes qué está haciendo tu hijo ahorita? No sé, es un tema de hogar. Claro. Un tema importantísimo. Es malo, pues, pero ¿qué se puede hacer si hay varios drogadictos por ahí sentados, tirados, fumando? Pero no es mala, mi opinión, ¿no? A ver, pregúntenle qué opina. ¿Cuál es la droga más común que crees que hay en Cajamarca? La marihuana. ¿Por qué? Porque es lo que más hay, se escucha más en las calles y todo. Si en una fiesta, por ejemplo, tú estás y te ofrecen marihuana, ¿qué razón o motivo puedes tener para tú consumir? Ninguno, porque no llegaría al punto de consumir drogas, no me gusta y no me va a gustar. En tu mundo, o en tu grupo de personas, ¿encuentras amigos tuyos cercanos que consumen drogas? No, porque no me junto con esa clase de gente. No. ¿Pero has tenido algún contacto visual o de personas que se están drogando y todo eso? Sí, en tiempo pasado, ¿no? Pero todo quedó atrás y nada, dejé de juntarme con esa persona cuando me enteré. Al final de la encuesta podemos decir que los adolescentes no están lo suficientemente informados acerca de la drogadicción y sus efectos que produce el consumo de esta. Pero ¿qué nos puede informar el suboficial superior de la Vivandro de Cajamarca? Bueno, en Cajamarca el consumo de drogas es un problema social que se ha incrementado durante los últimos años. Si hablamos de porcentaje, un 30%, comparado con el año 92 al 2005 o 2010. La droga que más en Cajamarca se consume es la marihuana, por ser la droga más barata. Seguidamente viene el consumo de la pasta básica de cocaína y luego el clorhidrato de cocaína. Las causas de la drogadicción en Cajamarca, por lo general, las causas más comunes por falta de orientación, falta de información, también la pobreza, el desempleo, también se encuentran los conflictos, sobre todo en el hogar, en la familia. También la curiosidad. Por curiosidad, muchos jóvenes, adolescentes, caen o son presos del consumo de una droga ilegal. Comparamos que se ha dado, por ejemplo, en la estadística, en los años 96 al 2010, en cuanto al consumo, el de Pandro Cajamarca o mi unidad, no superábamos la intervención de 40 consumidores. Ahora estamos prácticamente casi doblegando, 60 consumidores a 70 consumidores, entre ellos menores de edad, inclusive estudiantes del colegio San Ramón de Cajamarca, del colegio 2 de Mayo, del colegio Juan 23, colegio Ramón Castilla. En pocas palabras, en resumen, instituciones educativas particulares y estatales, inclusive universidades de Cajamarca. ¿Cuál es la edad promedio en la que inician estos jóvenes a consumir el promedio actualmente es de 12 años hasta 35 años, es el promedio. Ya de 35 años, si no se corrige a tiempo, no se previene, caen prácticamente en lo terrible, ¿no? Como es la adicción al consumo de una droga ilegal.
que termina con la muerte de la persona. Acá en Cajamarca los operativos que viene realizando el conjunto de ustedes es cada cierto tiempo. ¿Cómo trabajan ustedes acá? No, la Policía Nacional trabajamos operativos inopinados últimamente de manera casi permanente, en lugares donde se tiene información que existe el consumo de una droga ilegal. Por ejemplo, en Cajamarca ya se detectaron fumaderos. En este caso un fumadero conocido como la Casa Blanca, que está ubicado en la urbanización El Ingenio, donde ese lugar ha sido frecuentado por estudiantes inclusive, gente de mal vivir. Se intervino ahí a 7 personas en una oportunidad, posteriormente nuevamente 3 personas, ahora ese local ha sido cerrado. Entonces también hay un fumadero que está en la parte alta en el barrio San Vicente, que también ha sido intervenido, se encontró droga, a gente consumiendo droga, inclusive damas, señoritas, que han estado ahí, aparte de consumir droga, también ejerciendo la prostitución clandestina, que es una de las consecuencias del consumo de drogas. Y más adelante, lógicamente, lo que se llama degeneración congénita, ¿no? Hijos con retardos mentales, físicamente mal, psicológicamente mal, que es una consecuencia lamentable, ¿no?, del consumo de una droga ilegal. ¿Y usted cómo cree qué consejo daría a los padres para que eviten que sus hijos consuman drogas? Ya lo que yo recomendaría a los padres de familia, que tengan control con sus hijos, que no les den mucha independencia o libertinaje, y sobre todo el diálogo, que los papás conversen con sus hijos respecto a las consecuencias del consumo de una droga, inclusive que también tengan el control respecto al horario cuando salen a hacer trabajos, en el exterior de su casa, con sus compañeros, hacer una llamada de su teléfono celular para saber dónde se encuentran, porque en el trayecto puede ser presa fácil de gente de mal vivir que los inquietan, los inducen al consumo de una droga. Y lógicamente que los papás orienten a sus hijos, les den información, sobre todo la confianza que tengan con sus hijos. También es conveniente que revisen las mochilas de sus hijos, porque posiblemente la curiosidad, ustedes como estudiantes, posiblemente en el trayecto, ya sea caminando, en la mototaxi, en el taxi, han sido objetos de entrega de un paquete o de un bien extraño, que por desconocimiento ustedes pueden administrarlo, consumirlo, qué sé yo, y incurren o caen en el consumo de una droga. Entonces es conveniente que como padres siempre revisen los equipajes de sus hijos, sus cuadernos, es más, sus ambientes, ¿no?, su cuarto. Si bien es cierto, los padres no siempre pueden estar detrás de los hijos, ¿no? Entonces, a la juventud, ¿qué los exhortaría usted? Bueno, en el caso mío, como Policía Nacional, exhortar a la juventud que el tiempo libre lo tengan bien dedicado. Por ejemplo, practiquen actividades deportivas, música en el internet, hagan trabajos de investigación, traten en lo posible de incrementar más, fortalecer más lo que es la cultura general, y bueno, tener buenas juntas y ante una duda respecto a una sustancia que desconocen, recurrir a la Policía Nacional, al Ministerio Público o a profesionales para recibir ayuda cuando está frente a una droga, o en este caso ya se han iniciado en el consumo de una droga. Pero la principal recomendación es que se dediquen completamente a sus estudios, sobre todo que un consejo de su profesor, de sus padres, lo tomen en cuenta. Esa sería la recomendación. Y como Policía Nacional, ante cualquier sospecha de una persona que vende o consume droga, traten de dar información a través del profesor o también directamente acá a la Policía Nacional. Eso sería mi recomendación como policía. Ya, para terminar, ¿usted cree que el alcohol influye mucho para el consumo de drogas? Claro, el alcohol es el primer paso para el consumo de una droga. Según las encuestas, las estadísticas o las intervenciones que tenemos, primero el adolescente o el joven o el adulto se inicia en el consumo de alcohol. A través del alcohol se socializa con gente de mal vivir y va a llegar por el efecto del alcohol a consumir una droga ilegal. Y muchas veces hacen mezclas, o como le llaman los mixtos, consumen alcohol, marihuana, alcohol, y eso es mortal. Ya comunican que en tal lugar hay una persona que al parecer está fallecida.
y la autoridad tiene que ir nada más a levantar el cadáver. Pero el alcohol es el principal ingrediente para que una persona, un adolescente, se inicie el consumo de la droga. Y con respecto a los incrementos que han habido sobre los operativos, ¿cuánto ha aumentado lo que han incautado dependiendo a los años anteriores? Ya, por ejemplo, en cuanto a los operativos, anteriormente en Cajamarca se decomisaba, hablamos de la pasta básica. Como máximo llegábamos durante el año a 500 gramos, o medio kilo. Hablamos del año 96 al 2005, 2010. Durante los años 2010, 2011, 2012, en Cajamarca hemos decomisado en una intervención 8 kilos de pasta básica de cocaína, 1 kilo de clorhidrato, del cual el traficante de drogas lo divide en 5.000 pequeños envoltorios conocidos como quetes o tiques. Cada tique o quete tiene un peso máximo de 1 gramo. Ese tique o quete tiene un costo de 5 nuevos soles. Anteriormente, en Cajamarca como máximo, como le repito, 100 quetes, 200 quetes. A la fecha, un traficante de drogas elaboraba 5.000 quetes. Y esos 5.000 quetes, ¿en qué tiempo lo distribuía? No pasaba de 20 días. Con eso ya les doy más o menos a entender que en Cajamarca el consumo de drogas se incrementaba alarmantemente. Y la policía seguimos uniendo esfuerzos a fin de poder combatirlo.